Hola a todos. En esta ocasión vamos a avanzar respecto a cocinas. Los aspectos que vamos a ver a continuación son los que debemos considerar antes de ponernos a diseñar los muebles de cocina. Como nosotros sabemos, todo espacio, y la cocina no es la excepción, debe ser bonito y acogedor, además de ser cómodo, práctico y funcional. Tenemos que considerar aspectos importantes como la cantidad de personas que trabajarán simultáneamente. No es lo mismo diseñar una cocina para una vivienda que para un restaurante, por ejemplo. El tipo de usuarios, si son usuarios convencionales o si tenemos usuarios con algún requerimiento específico, como alguien en silla de ruedas, por ejemplo. Si necesitamos espacio para guardar provisiones o la vivienda ya tiene una despensa. Necesitamos relevar la habitación y ubicar las dimensiones de las ventanas, de puntos eléctricos, de gas, agua y desagüe. Tenemos que saber si además se usará como un comedor de diario o no, y si es necesario también destinar un lugar para lavado de ropa o guardado de escobas, trapos, etc. Lo primero entonces que debemos hacer es identificar las actividades a realizar en este espacio y el equipamiento o mobiliario para realizarlas. Una vez hayamos relevado, tenemos que analizar qué tipo de distribución va a tener nuestra cocina, y esta siempre responde al espacio. Podemos tener en forma de línea, como puede observarse, donde tenemos una cocina estrecha y alargada. En este caso es recomendable usar muebles altos para ganar espacio adicional. En paralelo, donde tenemos una cocina más ancha y alargada, y en este caso es recomendable un mínimo de 1,20 m de circulación para poder abrir las puertas sin dificultad. En L, este tipo de disposición es para una cocina entre mediana y grande. Nos permite disponer espacios auxiliares como comer en ella. En U es para plantas de forma cuadrada de gran amplitud. Este tipo de cocina es cómoda, principalmente cuando 2 o más personas trabajan juntas. En península se sitúan los elementos perpendicularmente sobre una de las paredes o mesones. En isla, este caso es recomendable para cocinas de gran amplitud, ya que además requiere instalaciones de agua, gas y electricidad bajo el piso. Otro aspecto que debemos definir es el triángulo de trabajo, es decir, la relación funcional entre el refrigerador, la cocina y el lavaplatos, y con sus respectivas áreas de uso. Cada una de estas responde a las actividades más importantes, que son almacenamiento, preparación de alimentos, cocción o limpieza y lavado. Es recomendable que los lados del triángulo de trabajo no excedan los 2,80 m ni sean inferiores a 1,20 m. En cuanto a dimensiones, siempre va a depender del tipo de usuario que tengamos, pero en nuestro medio, en una altura de mesón entre 85 a 90 centímetros se considera como estándar, y un ancho de 60 centímetros. Tenemos que considerar que las personas que trabajan de pie tienen que tener dónde poner los pies, y es necesario meter el zócalo más o menos entre 5 y 10 centímetros para que los pies entren en este espacio. También debemos pensar que si tenemos espacios para comer en la cocina, las personas sentadas tienen que tener donde poner los pies. Para eso también debe preverse entre 30 a 50 centímetros. Respecto al mueble alto, suelen tener un ancho de entre 30 a 35 centímetros y un alto de 60 centímetros, pero también este puede variar según la altura del espacio, incluso puede llegar hasta el cielo. El mismo puede tener o no tener un especiero. Es recomendable modular nuestro mueble en medidas similares a 45 centímetros, porque esto nos permite abrir las puertas sin tener que retroceder demasiado.
Y si las tenemos muy pequeñas, tampoco entran las cosas. Entonces, si yo tuviera 2 puertas, por ejemplo, mi módulo ya sería 90. Si tengo una, sería 45, como pueden ver en la imagen. Entre los materiales más frecuentes para la fabricación de muebles de cocina están la melamina, la madera, el aglomerado, el trupán, entre otros. Materiales para los mesones, por ejemplo, tenemos el granito, el mármol, la melamina, el corian. Sin embargo, con el mármol hay que tener cuidado, sobre todo con los ácidos, porque se quema. Nosotros, cuando ya diseñemos el mueble, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos importantes. Uno, restar la altura del mesón. Generalmente este tiene unos 5 centímetros, así lo entregan las marmoleras. Es bueno que el mesón vuele hacia adelante otros 5 centímetros para protegerlo del agua. Podemos tener repisas fijas o repisas móviles según nuestra comodidad. Una recomendación importante es que cuando diseñamos muebles es conveniente trabajar en milímetros por la precisión que estos nos dan, no en metros. Y de esta manera podemos trabajar un posterior despiece y la cubicación de la madera. Respecto al diseño, no existe una regla, tenemos que ver cómo queremos que luzca nuestro diseño al final, siempre y cuando seamos consecuentes con el diseño del espacio donde vamos a intervenir. Tenemos que tomar en cuenta la solución de los espacios interiores del mueble. Por ejemplo, si un cierto mueble es para botar basura o para almacenar especias, entre otras. Tenemos que considerar que puede que guardemos ciertas verduras en los muebles, algunas verduras que no se refrigeran como papas o cebollas, las cuales requieren ventilación y eso hay que tomarlo en cuenta en el diseño. Hay que tomar en cuenta que es necesario iluminar las áreas de trabajo, ya que nosotros damos sombra con nuestro propio cuerpo. Como conclusión, sabemos que el usuario es siempre el aspecto más importante a considerar. Tenemos que saber quién es el usuario, cuántos, cuáles son sus requerimientos. El relevar el espacio nos condiciona el diseño, los puntos de agua, de gas, ventanas, por ejemplo. Es indispensable responder a la antropometría de los usuarios, sus medidas, responder a principios ergonómicos, sobre todo en áreas de trabajo, y la función que debe responder a las actividades a realizar en el espacio, es decir, el triángulo de trabajo. Eso es todo. Muchas gracias.